Bien, en este video vamos a resolver un ejercicio de una figura en el que nos piden aplicar método ISOE. El ejercicio es el que tenemos en la pantalla, donde nos piden dibujar esta figura aplicando método ISOE, utilizando las 6 vistas. Bien, en este video vamos a resolver un ejercicio de dibujo técnico en el que nos piden resolver una figura aplicando método ISOE. El ejercicio es el que tenemos en la pantalla. Nos piden que en una hoja con formato A3 resolvamos las 6 vistas de esta perspectiva isométrica, es decir, de esta figura. Para resolver las 6 vistas necesitamos aplicar el método ISOE y dibujar las vistas anterior, posterior, lateral izquierda y derecha, superior e inferior, y además nos piden hacerlo con una escala 1 a 1. Esto quiere decir que si este largo mide 60, en mi lámina también debe medir 60. Además nos piden que utilicemos las normas 4501 y las normas 4502 de las líneas, donde, recordemos, teníamos que usar líneas continuas gruesas para los bordes visibles, líneas discontinuas para los bordes ocultos, y así como lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos el video. La primera vista que vamos a dibujar es la vista anterior. Nos están marcando en el dibujo que la vista anterior va a ser esta. Entonces yo me voy a imaginar que yo soy el observador y estoy parado mirando de frente a la figura en esta dirección. Lo que voy a poder observar cuando yo miro desde frente va a ser esta pared con este borde de esta manera. Y toda la profundidad de la figura no voy a poder apreciarla. Entonces lo que voy a ver es la pared de esta manera. Y en las vistas vamos a dibujar los bordes ocultos que corresponden bien. En este video vamos a resolver un ejercicio de dibujo técnico aplicando el método ISOE a una figura. En el ejercicio que tenemos en pantalla nos piden que hagamos las 6 vistas de esta perspectiva isométrica, es decir, de esta figura, y las dibujemos en una hoja, formato A3, con una escala 1 a 1. Formato A3 ya sabemos lo que significa, es el tamaño de la hoja romaní, y la escala 1 a 1 significa que debemos respetar las medidas, es decir, si este largo mide 60, en mi lámina también debe medir 60. Ahora, cuando hablamos de medidas, siempre recordemos que las medidas en dibujo técnico siempre están en milímetros. Es decir, si acá tenemos 60, esto quiere decir que tenemos 60 milímetros, o sea, 6 centímetros. Bien. Vamos a proceder a dibujar la primera vista, que es la vista anterior. En el dibujo del ejercicio nos están marcando que esta va a ser la vista anterior, entonces yo me voy a imaginar como un observador que está parado mirando de frente a la figura. Si yo estoy parada mirando de frente a la figura, lo que voy a observar es esta pared que vemos acá, que estoy marcando con el contorno. Entonces lo que vamos a obtener es esto. Como podemos observar, cuando estamos parados de frente, como la proyección es ortogonal, es decir, a 90 grados de la pared de la figura, la profundidad no voy a poder apreciarla. Entonces, esta línea azul corresponde a todo el borde que yo sí puedo ver, es decir, el borde visible de la figura, que en nuestra lámina IRAM nos dice que la debemos representar con una línea gruesa continua, de tipo A. Y esta línea discontinua de trazos, violeta o color magenta que vemos en la figura, corresponde a esta elevación que está por dentro de la figura y que nosotros desde esta vista no la podemos ver. Pero sabemos que
este borde que está acá vendría a ser este borde que está acá. Si analizáramos esto en profundidad, esto es el piso de la figura, que sería este piso. Sabemos que si pudiéramos ir hacia adentro de la pantalla, tendríamos este borde que iría por acá hacia adentro y después se levantaría y se levantaría a una altura de 15 milímetros y iría 20 milímetros hasta el fondo. Es decir, yo acá tendría 15 milímetros hasta el fondo, después se levantaría 15 milímetros hasta acá y desde este punto iría 20 milímetros hasta el fondo nuevamente. Después volvería a bajar y iría 15 milímetros más. Es decir, bien, en este video vamos a resolver un ejercicio de dibujo técnico en el que nos piden aplicar el método ISOE en una figura. En este ejercicio, que es el que tenemos en pantalla, nos piden que resolvamos las 6 vistas del método ISOE de esta perspectiva isométrica, es decir, de esta figura. Nos dicen que esta va a ser la vista anterior y nos piden resolverlo en una hoja con formato A3 y a una escala 1 a 1. Una escala 1 a 1 quiere decir que si la figura mide 60 milímetros, en nuestra lámina la vamos a dibujar con un tamaño de 60 milímetros. Recordemos que todas estas medidas que están acá siempre están medidas en milímetros. Empecemos resolviendo entonces la primera figura, es decir, la primera vista, que sería la vista más importante, que es la principal. Cuando yo soy un observador que está parado mirando de frente en esta dirección, lo que voy a poder observar es este borde que está acá. Es decir, esto sería el contorno azul. Esto que yo estoy viendo es el borde visible de la figura. Y las normas IRAM nos dicen que en la lámina los bordes visibles los tenemos que representar con una línea continua gruesa. Si recordamos de la tabla de la norma IRAM en el primer video, donde vemos algunos conceptos. Bueno, en este video vamos a resolver un ejercicio. Bien, en este video vamos a resolver un ejercicio de dibujo técnico en el que nos piden aplicar el método ISOE a una figura. En este caso tenemos el ejercicio que se muestra en pantalla. Nos piden que en una hoja con formato A3 resolvamos las 6 vistas de esta perspectiva isométrica. Es decir, que hagamos las 6 vistas del método ISOE de esta figura. Y nos piden resolverlo con una escala 1 a 1. Es decir, que si a mí me están diciendo que este largo mide 60 milímetros, entonces en la lámina yo lo voy a dibujar con un largo de 60 milímetros. Recordemos que todas las medidas, todas las cotas en dibujo técnico siempre están en milímetros. Y además nos están diciendo que esta va a ser la vista anterior, que es la vista principal. Por lo tanto, resolvamos primero la vista anterior, que es la más importante. Nos dicen que para la vista anterior tenemos que tomar esta posición. Es decir, el observador que esté parado en este punto, mirando de frente a la figura, va a poder ver solamente esta pared que estoy marcando en contorno con el mouse. Serían todos estos bordes, es decir, las líneas azules de esta imagen. Recordemos que IRAM nos dice que los bordes visibles, es decir, todos estos bordes que en nuestra figura están en azul, se tienen que representar en la lámina con una línea continua gruesa. De más está decir que no se usan colores en las láminas. En las láminas siempre se grafica con portaminas y no se pueden poner lapiceras o tintas de cualquier otro color. Esta línea discontinua violeta, si recordamos de las normas ISO, la línea discontinua fina se utilizaba para los bordes ocultos. Como acá estamos viendo de frente, si pudiéramos imaginarnos la profundidad de esta figura, desde este punto podríamos ver que para atrás se extiende este borde.
que luego se levanta y se levanta una altura de 15 milímetros. Es decir, que a esta altura de 15 milímetros tengo esta pared que yo desde el frente no la puedo ver, pero sé que existe. Por lo tanto, la dibujo como un borde oculto. Este borde oculto corresponde a esta línea que podemos observar acá. Esta línea de atrás no la dibujamos porque en altura corresponde a la misma altura de esta línea, las dos están a 15 milímetros de altura, y esta de acá abajo tampoco la dibujamos porque corresponde a la altura del piso, y a la altura del piso yo tengo mi borde visible. Entonces, esta sería la vista anterior. Para dibujarla de manera correcta, nosotros añadimos acá las cotas en la imagen. En el trabajo práctico, en el ejercicio no nos pide añadir las cotas, solamente las ponemos a modo de ejemplo. Podemos ver que este largo que medía 60 tiene que medir 60. Esta altura, que es igual a esta, mide 35. Esta distancia desde este punto hasta este punto tenía que ser de 25 milímetros, al igual que esta distancia desde este punto hasta este punto. Y este larguito de acá medía 10 milímetros. La pregunta en esta vista era cuánto tengo que bajar, digamos. Yo sé que esta distancia mide 25, pero ¿qué tanto se inclina esta pared? Esta información la podemos obtener desde estas cotas. Si observamos, vamos a hacer un poquito de zoom. Si observamos, en esta zona nos dicen que la cota desde esta altura de la pared, hasta esta altura, que corresponde a esta parecita de acá, hay 10 milímetros. Y nos dicen también que desde la altura de la pared hasta la altura de la inclinación, donde está la línea punteada amarilla, hay 5 milímetros. Entonces, por lo tanto, de acá hasta acá tiene que haber una altura de 5 milímetros y de acá hasta acá tiene que haber una altura de 10 milímetros. Esos son detalles que nos sirven a la hora de poder representar correctamente nuestra vista. Pasemos ahora a la vista lateral izquierda. Un detalle importante. La vista lateral izquierda va a depender de la vista anterior. Si esta es la vista anterior, entonces la vista lateral izquierda es la que está a la izquierda de la vista anterior. Como esta es la vista anterior, entonces esta sería la lateral derecha. Si nosotros hubiésemos elegido esta vista que estoy marcando acá con el mouse como vista anterior, entonces la vista lateral izquierda sería esta y la vista lateral derecha sería la que viene desde acá. Bien, nuestra vista anterior era esta, así que la lateral izquierda va a ser esta de acá. Lo que vamos a poder observar cuando veamos desde acá a la izquierda, como la figura es simétrica, va a ser lo mismo que podemos observar desde la lateral derecha. Esta pared es igual a esta pared. Por lo tanto, observe desde este lado o desde este lado, la figura es la misma. Lo que yo voy a poder ver es estos bordes visibles que estamos viendo acá, que son los que están en azul. Y además voy a poder observar que este techito, que corresponde a esta línea azul, baja hasta este techo que corresponde a este borde oculto en violeta. Y luego de esta pared vuelve a bajar 5 milímetros que corresponde a esta segunda pared violeta. Nuevamente agregamos las cotas solo a modo de ejemplo porque en nuestro ejercicio no nos pide que agreguemos las cotas. Sabemos que este largo mide 15 más 15 más 10, o sea que el largo total mide 40. Cada una de estas patitas medía 15, esta distancia medía 10, esta distancia nos dicen que mide 20 milímetros y la altura sabíamos, como son todas iguales, que medía 35. En esta vista nos pasa un problema similar a la vista anterior, que no sabemos qué tanto se mete para adentro
este hueco que hay acá en el medio de la figura. Pero nuevamente podemos observar que si proyectamos una línea derecha hacia abajo, sabemos que esto mide 20 y sabemos que esto mide 10. Entonces, para que esta parte y esta parte completen estos 20, tienen que haber 5 milímetros de cada lado. Por lo tanto, me extiendo 15 milímetros, subo 15 milímetros y me muevo 5 milímetros a la izquierda. Me muevo 15 milímetros, subo 15 milímetros y me muevo 15 milímetros a la izquierda. Y acá va a estar la línea que une estos dos puntos. Igual que acá, me muevo 15 milímetros, subo 15 milímetros y me moveré 5 milímetros a la derecha y acá va a estar los dos puntos que unen a esta parte de la figura. Bien, vamos ahora con la vista superior, teniendo en cuenta lo mismo que dijimos para las vistas laterales izquierdas y derechas. Como esta es la vista anterior, entonces la vista superior es esta que está acá. Y con esto hay que tener cuidado. Como la vista anterior es esta, para hacer la vista superior yo tengo que ver desde arriba, pero en esta dirección. Es decir, yo no voy a ver la figura de esta manera, porque mi vista anterior no está acá. Yo voy a ver mi vista superior desde este lado, es decir, la voy a ver en este ancho. Entonces, si yo miro desde arriba, lo que voy a ver es este techo, que sería esta parte de acá, este rectángulo largo que baja, que sería este de acá, y este borde, que sería este de acá. Y además, yo sé que para abajo la figura tiene este hueco. Entonces, en esta parte que es más ancha, los bordes ocultos serían estos que son más anchos. Y en esta parte que es más fina, los bordes ocultos serían estos que son más finos. Como estamos viendo la figura desde acá hacia arriba, este hueco que hay acá cruza horizontal, entonces yo lo veo horizontal. Y acá pusimos las cotas nuevamente. Este largo es el de 60, podemos ver que acá teníamos 25, entonces esto mide 25 milímetros, este medía 10 y este medía 25 milímetros. Esta altura de acá corresponde a este lado, que eran 15 más 15 más 10, que es 40. Bien, y ahora vamos a ver la vista inferior. Volvemos nuevamente, desde la vista anterior, vemos desde abajo. Entonces, lo que vamos a ver desde abajo va a ser este borde, que lo vamos a ver como visible, porque lo estamos viendo desde abajo, sería este que está acá, y este otro borde que también lo vamos a ver como visible, porque lo estamos viendo desde abajo, y sería este que está acá. Esta línea azul que estamos viendo corresponde a esta abertura acá, que es más fina, la abertura del huequito que teníamos en el medio de la figura. Estas dos aristas o estos dos bordes ocultos corresponden a que si yo estoy viendo desde abajo, este borde lo voy a ver como visible, pero este que está más hacia arriba y más adentro lo voy a ver como borde oculto. Entonces, esta línea y esta línea corresponden a esta línea y a esta línea. Y además, sabíamos que en el techo había una inclinación y había esta canaleta que está acá, que como yo estoy viendo desde abajo, veo la figura horizontal, entonces la canaleta la voy a ver vertical. Como veo la figura horizontal, la canaleta la veo vertical. Recordemos que esta canaleta tenía un ancho de 10 milímetros. Este largo corresponde a este largo, que es de 60. Esta altura vendría a ser esta medida, que era 15 más 15 más 10, que es la que podemos ver acá. El total me da 40. La vista lateral derecha habíamos dicho que como la figura es simétrica, iba a ser igual a la vista lateral izquierda. Y la vista posterior,
como ver la figura de frente y verla desde atrás, la figura también es simétrica, entonces la vista posterior y la vista anterior también van a ser iguales. Por lo tanto, cuando pasamos todo esto a la lámina, nos quedaría de esta manera. Observemos las distancias, que acá por una cuestión de gráfico de programación nos quedó un poquito más separado, pero cuando uno lo pasa a la lámina, esta distancia, esta distancia, esta distancia, esta distancia y esta distancia tienen que ser todas iguales. Observemos que los pisos y los puntos más altos de la figura coinciden, las paredes también coinciden, y la posición de la figura, de las vistas, mejor dicho, también coinciden. Anterior, lateral izquierda, lateral derecha, superior, inferior y posterior. Es muy importante poner en el orden correcto las vistas. No se puede cambiar el orden de las vistas. Siempre tiene que estar la superior abajo, la inferior arriba, la lateral izquierda a la derecha, la lateral derecha a la izquierda, la anterior en el medio y la posterior a lo último. Bien. Como repaso, hay que respetar todas las normas IRAM. Cuando representamos estas 6 vistas en la lámina, tenemos que representar la norma IRAM para las líneas. Estos bordes visibles, todos los bordes en azul, de todas las vistas, los vamos a dibujar con una línea continua gruesa, y estos bordes ocultos, que corresponden a todas las líneas violetas discontinuas, las vamos a representar con una línea fina discontinua por tramos, es decir, con estas líneas de a rayas. Todo lo que escribamos en la lámina, recordemos que siempre tiene que ir con letra técnica. Es importante que los trazados sean iguales, es decir, si en una vista la línea continua gruesa lo hicimos de cierta forma, digamos de cierto grosor, todas las líneas continuas tienen que ser iguales. No puede haber una línea continua gruesa que sea más gruesa que otra. La lámina debe estar lo más prolija posible. Las vistas tienen que estar lo más centradas, no tienen que haber manchas, no puede haber borroneos. Por lo tanto, un consejo es graficar con punta fina y suave un bosquejo de las figuras adentro de las láminas para estar seguros de cómo las vamos a ubicar y luego pasar a hacer el dibujo real para evitar en ese caso manchones de mucho borrar y que se desgaste la hoja. Recordemos que en el método ISOE no se puede cambiarle el orden de las vistas, eso ya lo habíamos dicho, y respetar siempre que las distancias entre una vista y otra vista siempre tienen que ser iguales. Como consejo, para este ejercicio y para todos los ejercicios que resuelvan con método ISOE, antes de hacer una vista siempre párense en la vista anterior y desde ahí giren hacia donde quieren. Se paran en la vista anterior y si quieren hacer la lateral izquierda, desde la vista anterior giran a la izquierda. Si quieren hacer la vista superior, se paran en la vista anterior y desde ahí suben por la figura para hacer la vista superior. De esta manera no cometemos errores cuando armemos las vistas. Muy bien, hemos resuelto el ejercicio con todas las vistas exitosamente. Falta pasarlas solamente lo más prolijamente que podamos a la lámina y ya estaría completo nuestro ejercicio.